Hay una versión de tu vida que existe y que no estás viviendo. No porque no seas capaz, no porque las circunstancias no te lo permitan, no porque alguien te lo haya impedido, sino porque tienes una manera de pensar que, sin que te hayas dado cuenta, ha estado construyendo una realidad más pequeña que la que podrías tener. Y lo más inquietante de todo es esto. Esa manera de pensar se siente completamente normal. Se siente como tú, como la manera obvia y lógica de ver el mundo. No se siente como una limitación porque nunca has visto claramente el otro lado. Solo has visto el mundo desde dentro de ese sistema de pensamiento, como alguien que lleva gafas desde tan pequeño que ya olvidó cómo se ve sin ellas. Hoy vas a quitarte las gafas. Vamos a hablar de cómo tu forma de pensar construye activamente tu realidad. ¿Qué patrones mentales específicos te están costando más de lo que imaginas? Y cómo cambiarlos de manera concreta y permanente. No con optimismo superficial, con comprensión real de cómo funciona la mente y con pasos que puedes aplicar hoy mismo. Quédate hasta el final, esto va a cambiar algo. Permíteme empezar con algo que parece filosófico, pero que tiene consecuencias absolutamente prácticas. Dos personas están paradas en la misma esquina de la misma ciudad, en el mismo momento, mirando exactamente la misma escena. Y sin embargo, cada una está experimentando una realidad diferente. Una ve oportunidad, la otra ve obstáculo. Una se siente con energía, la otra se siente agotada. Una sale de esa esquina con una idea, la otra sale con una queja. Mismo mundo externo, realidades internas completamente distintas. ¿Qué las separa? No la inteligencia, no la suerte, no el privilegio. La manera en que cada una procesa lo que ve. El filtro mental a través del cual interpreta la experiencia. Eso es lo que los filósofos estoicos entendieron hace más de 2000 años y que la neurociencia moderna confirma con precisión. No reaccionamos a los hechos, reaccionamos a nuestra interpretación de los hechos. Y esa interpretación no es inevitable ni objetiva, es un hábito, un patrón aprendido, una forma de procesar que se instaló gradualmente y que puede cambiarse deliberadamente. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones privadas, sin intención de que nadie lo leyera. La vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. No como afirmación motivacional, como observación clínica de alguien que gobernaba el imperio más poderoso de su época y que entendía, con una claridad brutal, que el dominio exterior empieza con el dominio interior. Hoy vamos a hablar de ese dominio. Aquí es donde la mayoría falla. La forma de pensar no es un estado fijo, es un conjunto de hábitos mentales. Y como todo hábito, opera principalmente en modo automático, debajo del umbral de la conciencia, consumiendo energía y produciendo resultados sin que tú lo decidas activamente. Tienes hábitos de movimiento, maneras de caminar, de gesticular, de reaccionar físicamente que ya no requieren pensamiento consciente. Tienes hábitos de lenguaje, frases que repites, palabras que usas automáticamente, tonos que adoptas en ciertas situaciones. Y tienes hábitos de pensamiento, maneras de interpretar los problemas, de responder a la adversidad, de procesar el éxito propio y ajeno, de evaluar tus propias capacidades. Patrones mentales tan automatizados que los confundes con tu personalidad, con quién eres, pero no son quién eres, son lo que piensas habitualmente. Y esa diferencia lo cambia todo, porque lo que es un hábito puede cambiarse, no fácilmente, no sin esfuerzo, pero con el proceso correcto y la intención sostenida, cualquier hábito mental puede ser reemplazado. Lo dice la neurociencia, lo confirma la experiencia de millones de personas que lo han hecho. La pregunta no es si puedes cambiar tu forma de pensar. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo con la seriedad y la consistencia que requiere. Piénsalo bien. Existe un patrón de pensamiento que destruye más potencial humano que cualquier otro. No es la pereza, no es la falta de inteligencia, no es la mala suerte, es el pensamiento de víctima. Y quiero ser muy cuidadoso aquí porque sé que esa frase puede sonar dura. No estoy diciendo que tus problemas no son reales, no estoy diciendo que las injusticias no existen, no estoy diciendo que las circunstancias difíciles son irrelevantes. Son reales, existen, importan. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia fundamental entre reconocer que algo difícil te pasó
y construir tu identidad alrededor de lo que te pasó. Entre entender que el entorno tiene efecto sobre ti y ceder toda tu agencia al entorno. El pensamiento de víctima dice: lo que me pasa es consecuencia de lo que otros hacen, de lo que el sistema permite, de la mala suerte que tengo, de las circunstancias que no controlé. Y en la superficie eso puede ser verdad, pero el pensamiento de víctima no se queda ahí. Da un paso más y dice: por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Ese paso es el más caro que existe, porque en el momento en que cedes la responsabilidad de tu vida, cedes también el poder de cambiarla. Las personas que transforman sus circunstancias, sin importar qué tan difíciles sean, invariablemente comparten una característica. Se preguntan qué pueden controlar dentro de lo que no pueden controlar. No ignoran lo que no depende de ellas, pero enfocan su energía en lo que sí depende. Eso no es ingenuidad. Es la forma más inteligente de usar un recurso limitado: tu atención y tu energía. Escucha esto. Viktor Frankl sobrevivió 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz. Perdió a su esposa, a su padre, a su madre, a su hermano. Perdió el manuscrito de un libro que había tardado años en escribir. Perdió todo lo que externamente una persona puede perder. Y en medio de ese horror absoluto, descubrió algo que después se convertiría en uno de los principios más poderosos de la psicología moderna. Escribió: a un hombre le pueden quitar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. No la libertad de elegir las circunstancias, la libertad de elegir la respuesta a las circunstancias. Esa brecha pequeña, ese espacio entre lo que te pasa y cómo respondes, es donde vive toda tu agencia, todo tu poder, toda tu capacidad de construir algo diferente. Si en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar esa libertad existía, entonces en tus circunstancias también existe. No con facilidad, no sin esfuerzo, pero existe. Y la primera tarea de cualquier persona que quiera cambiar su realidad es reclamar esa libertad activamente, en cada situación, en cada día. Aquí es donde la mayoría falla. Hay 5 patrones de pensamiento específicos que sabotean la realidad de más personas de lo que cualquier otra cosa lo hace. Quiero nombrártelos con claridad, porque los patrones que puedes ver ya no tienen el mismo poder que los que operan invisibles. El primero es el pensamiento absolutista. Es el uso de palabras como siempre, nunca, todos, nadie, todo, nada. Siempre me pasa esto. Nunca logro nada. Todo me sale mal. Estas palabras toman una experiencia puntual y la convierten en una ley universal. Y una vez que tu mente acepta esa ley, la busca, la confirma y la reproduce. El antídoto es la precisión. En lugar de siempre fallo, fallé en esta situación específica. En lugar de nunca tengo suerte, en esta oportunidad las cosas no salieron como esperaba. El segundo es la catastrofización. Es el hábito de llevar cualquier problema hacia su peor consecuencia posible, como si fuera inevitable. Cometiste un error en el trabajo y tu mente va directamente a: me van a despedir, no voy a encontrar otro trabajo, voy a perder todo. Ese salto de un hecho real a un escenario catastrófico imaginado genera niveles de estrés que corresponden al peor escenario, aunque ese escenario nunca ocurra. Y ese estrés nubla el juicio y produce exactamente las decisiones que empeoran la situación. El tercero es la lectura de mente. Es asumir que sabes lo que otros piensan de ti o de tus acciones, generalmente en el peor sentido posible. Mi jefe no me saludó esta mañana, seguro está enojado conmigo. No respondió mi mensaje, claramente no le importo. Esta suposición constante consume energía enorme y produce ansiedad social, que hace más difícil construir las relaciones que necesitas para avanzar. El cuarto es el filtro negativo. Es el hábito de notar y recordar lo que salió mal, mientras minimizas o ignoras lo que salió bien. Tuviste un día productivo con un pequeño error al final, y lo que te llevas a la cama es el error. Recibiste 9 comentarios positivos y 1 crítico,
Y en lo único que piensas es en el crítico. Este filtro distorsiona la realidad de manera sistemática hacia lo negativo y hace que avanzar se sienta mucho más difícil de lo que objetivamente es. El quinto es la personalización excesiva. Es asumir responsabilidad por cosas que no dependen principalmente de ti. Tu equipo no logró la meta, y tú lo interpretas como una falla personal directa. Alguien está de mal humor y asumes que es por algo que hiciste. Este patrón genera culpa innecesaria y una carga emocional que agota recursos que necesitas para resolver problemas reales. ¿Reconociste alguno de estos patrones mientras los describía? La mayoría de las personas reconocen al menos 2 o 3. Y ese reconocimiento, esa capacidad de verlos en acción, es el primer paso para cambiarlos. Piénsalo bien. Déjame contarte sobre alguien que vivía atrapado en casi todos esos patrones simultáneamente. Se llamaba Roberto, 40 años, ingeniero con una carrera competente pero estancada. Cada vez que surgía una oportunidad de ascenso o de nuevo proyecto, algo pasaba. Una decisión que llegaba demasiado tarde, una presentación que preparaba pero en la que terminaba dando un paso atrás. Una conversación con su jefe que podría haber abierto puertas y que él evitaba casi sin saber por qué. Lo que Roberto descubrió, después de un proceso de examinarse honestamente, fue que tenía un pensamiento automático que aparecía cada vez que una oportunidad se presentaba. No lo decía en voz alta, ni siquiera era completamente consciente de él, pero ahí estaba, milisegundos antes de cada decisión. Si lo intento y fallo, todos van a saber que no era tan capaz como parecía. Ese pensamiento lo paralizaba, y la parálisis la interpretaba como prudencia, como esperar el momento correcto, como ser realista. Nunca como miedo, pero era miedo. Cuando pudo ver ese pensamiento con claridad, cuando lo sacó del modo automático y lo examinó como lo que era, una interpretación, no un hecho, pudo hacerse preguntas que antes no se había hecho. ¿Qué tan probable es que un solo intento fallido destruya la percepción que tienen de mí? ¿Cuántas personas exitosas que admiro cometieron errores visibles? ¿Qué está costándome más, intentarlo y fallar o no intentarlo nunca? Las respuestas cambiaron algo, no de golpe, pero la siguiente oportunidad la manejó diferente. Y la siguiente. Y con el tiempo el patrón se fue debilitando. No desapareció completamente, pero ya no dirigía. Ese es el proceso. Ver el pensamiento, cuestionarlo, reemplazarlo con una interpretación más útil y más justa. Actuar desde ese lugar nuevo. Y repetir hasta que el nuevo patrón sea el automático. Escucha esto. Hay una práctica que utilizan consistentemente las personas de mayor rendimiento en prácticamente cualquier campo, y que la mayoría de la gente nunca hace de manera deliberada. Se llama reencuadre cognitivo, y es exactamente lo que suena: tomar una situación y cambiar conscientemente el marco desde el que la interpretas. No se trata de negar la realidad, no se trata de decir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que toda situación tiene múltiples interpretaciones posibles, y que la interpretación que eliges tiene consecuencias reales sobre cómo te sientes, qué decides y qué resultados produces. Fallaste en algo importante. Interpretación 1. Soy un fracasado y esto confirma que no tengo lo que se necesita. Interpretación 2. Obtuve información valiosa sobre lo que no funciona, que es exactamente lo que necesitaba para hacerlo mejor la próxima vez. Ambas interpretaciones parten del mismo hecho, pero una genera parálisis y la otra genera aprendizaje. Alguien te criticó duramente. Interpretación 1. Me atacaron. Esto es injusto. Tengo que defenderme. Interpretación 2. Hay información aquí que puede ser útil si la filtro del tono emocional y me pregunto si hay algo verdadero. Una genera reactividad, la otra genera crecimiento. Perdiste una oportunidad importante. Interpretación 1. Siempre me pasa esto, no soy capaz de llegar cuando hay que llegar. Interpretación 2. Esta no era la única oportunidad. Lo que aprendí de por qué la perdí me prepara para la siguiente. El reencuadre no cambia los hechos, cambia tu relación con los hechos.
Y esa relación determina todo lo que viene después. Los atletas olímpicos lo usan, los mejores cirujanos lo usan, los líderes más efectivos lo usan, no porque sean más optimistas por naturaleza, sino porque aprendieron que elegir conscientemente la interpretación más útil produce mejores resultados que quedarse con la interpretación automática. Aquí es donde la mayoría falla. Existe una conexión que pocas personas entienden completamente. La relación directa entre el lenguaje que usas y la realidad que construyes. Las palabras no son solo etiquetas pasivas para describir experiencias que ya existen. Las palabras activamente moldean la experiencia. Cambian cómo el cerebro procesa la información, qué emociones genera, qué posibilidades ve y cuáles descarta. Hay estudios que muestran que las personas que tienen un vocabulario emocional más rico, que pueden nombrar sus emociones con mayor precisión, experimentan esas emociones con menor intensidad y mayor control. El simple acto de nombrar con precisión lo que sientes reduce su poder sobre ti. Pero el lenguaje cotidiano que usas sobre ti mismo y sobre tu vida es igualmente poderoso. Considera estas diferencias aparentemente pequeñas. Tengo que ir al trabajo versus voy al trabajo. La primera es resistencia, la segunda es agencia. No puedo comer eso versus elijo no comer eso. La primera es limitación impuesta, la segunda es poder personal. Soy muy ansioso versus a veces experimento ansiedad. La primera es identidad, la segunda es estado temporal. Este problema es enorme versus este es un desafío que requiere solución. La primera activa el sistema de amenaza, la segunda activa el sistema de resolución. Estas no son diferencias semánticas vacías, son instrucciones diferentes que le das a tu cerebro sobre cómo procesar la misma situación. Y el cerebro sigue las instrucciones con una fidelidad impresionante. Empieza a escuchar el lenguaje que usas sobre tu vida, con curiosidad, no con juicio, solo nota. ¿Es el lenguaje de alguien que tiene agencia o de alguien que es movido por las circunstancias? ¿Es el lenguaje de estados temporales o de identidades permanentes? ¿Es el lenguaje de posibilidades o de limitaciones? Porque sin darte cuenta, estás hablando tu realidad en existencia, todo el tiempo. Piénsalo bien. Quiero hablarte de algo que se llama la profecía autocumplida. Porque entenderla te va a hacer ver tu propia vida con una claridad que tal vez no habías tenido antes. Una profecía autocumplida es una creencia o expectativa que por el simple hecho de existir genera comportamientos que hacen que esa creencia se confirme. Crees que no eres bueno en situaciones sociales. Esa creencia te genera ansiedad antes de los eventos sociales. La ansiedad cambia tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu nivel de presencia. La gente percibe esa incomodidad y responde con cierta distancia. Tú interpretas esa distancia como confirmación de que no eres bueno en situaciones sociales. La creencia se refuerza. El ciclo continúa. Crees que las cosas siempre salen mal justo cuando más las necesitas. Esa creencia te genera una vigilancia ansiosa ante cualquier señal de problema. Esa vigilancia hace que interpretes como problemas situaciones que otros interpretarían como normales. Reaccionas ante esas señales de maneras que generan más problemas reales. Las cosas salen mal. La creencia se confirma. Ahora da la vuelta. Crees que eres capaz de aprender cualquier habilidad que sea importante para ti. Esa creencia genera persistencia cuando aparecen las dificultades inevitables del aprendizaje. La persistencia produce mejora. La mejora refuerza la creencia. El ciclo continúa hacia arriba. El ciclo siempre existe. La dirección la elige la creencia inicial. Y la creencia inicial la puedes cambiar. Escucha esto. Una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte, y que la mayoría de la gente nunca se hace de manera deliberada, es esta. ¿Esta manera de pensar me sirve? No si es verdad, no si es justa, no si tienes razones para pensar así, sino si te sirve, si produce los resultados que quieres, si te acerca a donde quieres estar o te aleja.
Porque muchos de los patrones de pensamiento que llevamos no los elegimos por su utilidad. Los adoptamos por otras razones. Tal vez porque nos protegen del riesgo de intentar y fallar. Tal vez porque nos mantienen en la comodidad de lo conocido. Tal vez porque nos dan una explicación para no movernos. Tal vez simplemente porque alguien más los tenía y los absorbimos sin evaluarlos. Pero ahora eres adulto. Tienes la capacidad de evaluar, de preguntar, ¿este pensamiento, esta manera de interpretar las cosas, me está llevando a dónde quiero ir? ¿O me está costando algo que no puedo seguir pagando? Si la respuesta honesta es que te está costando, entonces tienes toda la información que necesitas para empezar a cambiarlo. No tienes que esperar entender su origen completamente. No tienes que resolverlo de una vez. Solo tienes que decidir que ya no te sirve y empezar a buscar activamente un patrón más útil. Esa decisión, simple y silenciosa, es el comienzo de todo cambio real. Aquí es donde la mayoría falla. Ahora quiero darte algo concreto, porque la comprensión sin acción es solo conocimiento acumulado. Y el conocimiento acumulado sin aplicación no transforma nada. Esta semana elige un solo patrón de pensamiento que reconozcas en ti mismo de los que hablamos hoy. Solo uno. El que más frecuentemente aparece, el que más caro te ha costado. Y durante 7 días, cada vez que notes ese patrón en acción, haz 3 cosas. Primero, nómbralo. En tu cabeza o en papel di, ahí está el pensamiento absolutista, o esto es catastrofización. Solo nombrarlo interrumpe el automatismo y te da un instante de espacio entre el pensamiento y tu reacción. Segundo, cuestiónalo con una sola pregunta. ¿Qué tan verdadero es esto realmente? No para convencerte de que todo está bien, para evaluar con justicia si la interpretación automática es la única posible, o si hay otras que son igualmente o más válidas. Tercero, elige conscientemente una interpretación alternativa más útil. No más optimista necesariamente, más útil. Que te abra posibilidades en lugar de cerrarlas. Que te oriente hacia la acción en lugar de hacia la parálisis. Además de eso, empieza a llevar lo que algunos llaman un registro de evidencia. Un lugar, puede ser una nota en el teléfono, donde anotas cada vez que la realidad contradice tus patrones limitantes. Cada vez que algo sale bien cuando esperabas que saliera mal. Cada vez que pudiste con algo que creías que no podías. Cada vez que alguien respondió mejor de lo que anticipabas. Ese registro le da a tu cerebro datos reales para construir nuevas interpretaciones. Y cuida la calidad del contenido que consumes. No en sentido moral, en sentido práctico. Lo que lees, lo que escuchas, lo que miras, constantemente alimenta los patrones mentales que tienes o los reemplaza por nuevos. Si el 90% de lo que entra a tu mente refuerza el miedo, la escasez y el conflicto, eso es lo que tu mente va a tender a buscar en la realidad. Si alimentas tu mente con perspectivas de posibilidad, de aprendizaje y de construcción, eso también moldea los patrones que se instalan. No se trata de vivir en una burbuja. Se trata de ser intencional con lo que entra en el sistema que construye tu realidad. Quiero terminar con algo que espero que cambie la manera en que ves cada día de tu vida de aquí en adelante. La realidad que estás viviendo hoy no es el resultado de las circunstancias que te tocaron. Es el resultado acumulado de millones de pensamientos, interpretaciones y decisiones, muchas de ellas automáticas y no elegidas, que se encadenaron a lo largo del tiempo para producir exactamente lo que tienes ahora. Eso puede sonar pesado, pero tiene el lado más esperanzador que existe. Si tus pensamientos construyeron esta realidad, tus pensamientos pueden construir una diferente. No de golpe, no sin esfuerzo, no sin momentos de duda y de recaída en los viejos patrones, pero con intención consistente, con las herramientas correctas y con la disposición de examinar honestamente lo que hasta ahora habías dado por sentado. La realidad que experimentas puede ser radicalmente diferente en un año de lo que es hoy. Cada pensamiento que eliges conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente, es un voto por la versión de ti que quieres ser. Cada interpretación más útil que adoptas es un bloque nuevo en la realidad que estás construyendo.
Cada vez que te preguntas, ¿esto me sirve? En lugar de asumir que el pensamiento automático es la verdad, estás ejerciendo el poder más fundamental que tienes como ser humano. El poder de elegir cómo piensas. Y cuando cambias cómo piensas, todo lo demás empieza a cambiar. No como magia, como consecuencia inevitable. Cambia tu forma de pensar y mira cómo cambia tu realidad.